Bueno, yo creo que quizás la responsabilidad es haber ganado las elecciones durante tanto tiempo seguidas. Al final podemos hablar de casos concretos, pero los dos casos más sangrantes quizás o más evidentes, La Palma y Lanzarote, y el hecho de, tras tantos años de gobierno, haber obtenido un buen resultado, haber ganado las elecciones y tener después de un proceso importante de renovación gente joven, lo que forzó o incentivó al resto de los partidos políticos a tratar de articular pactos antinatura, ideológicamente en las antípodas, con el único objetivo de sacar a Coalición Canaria. Creo que tristemente eso lo está pagando los ciudadanos, tanto de la isla de La Palma, que ha tenido la desgracia del volcán, como la isla de Lanzarote, que de liderar todos los rankings positivos de implantación de energías renovables, generación de empleo, apertura de empresas, liderando el turismo en Canarias, pues ha ocurrido que se ha vuelto a liderar, pero el ranking de todos los datos negativos, ¿no? Eso yo creo que con carácter general, ¿no? Y yo como persona, como Fernando Clavijo, quizás pues a lo mejor no supe en su momento tomar decisiones que facilitasen la organización, pues el tratar de impedir esos acuerdos. Quizás nos centramos, y yo personalmente, en gobernar y me preocupé menos de a lo mejor agradar a otras fuerzas políticas. A ver, yo de momento ni me lo he planteado porque es la organización quien tiene que decidir cuál es la persona pues idónea o las personas para liderar las listas, ¿no? Porque al final creo que es algo que hemos trabajado mucho es en reflotar lo que es la imagen de Coalición Canaria y el proyecto, un proyecto que es mucho más que las personas y es mucho más encima que la suma de las personas, con lo cual no es algo que nosotros, o que yo personalmente digo nosotros en casa, hayamos podido hablar, porque al final es una decisión primero del partido, que quiera o no, pero luego también es una decisión personal mía y de mi familia, ¿no? Yo ahora mismo estoy contento con el equipo que se ha generado en torno al partido político, a la organización, y creo que ese es el trabajo en el que todos nos tenemos que centrar en un momento muy complejo para Canarias, en el que yo creo que los partidos deberíamos dar ejemplos, ¿no? Y no ejemplos de las cosas como no se deben hacer, como desgraciadamente hemos tenido en la reforma laboral o en otros asuntos donde la imposibilidad de llegar a acuerdos hacen al final pues que pierdan los ciudadanos. El tiempo dirá si eso es así o no. Lo que sí me gustaría y si veo a Coalición Canaria gobernando la próxima legislatura. No, nosotros ahí somos los extremos, ni Podemos ni Vox. No somos como otros que dicen que no pueden dormir si está Podemos en Moncloa y 48 horas después está dándose abrazos y palmadetas en la espalda. Nosotros creemos que los extremos son malos. Canarias no ha sido una tierra de extremos, ¿no? Ni por un lado ni por otro, que al final es lo mismo, son las mismas actitudes arrogantes, prepotentes y hasta un puntito fascistas, ¿no? A ver, nosotros siempre hemos estado en disposición. Les recuerdo que hemos ido a las elecciones generales juntos, ¿no? Y una semana después, la propia Nueva Canarias es quien se desmarca de los acuerdos que habíamos firmado para poder alcanzar una posición, por ejemplo, en cuanto a la investidura, ¿no? Luego yo creo que la solución a esta tierra no es que partidos con siglas y personas se unan. Creemos, y tenemos parte de responsabilidad, que la solución es que haya un sentimiento nacionalista de defensa de esta tierra frente a lo que es el olvido, el desprecio o el atropello de Madrid. Y eso es la gente votando. O sea, puedes unir todos los partidos políticos, que si no tenemos más de 15 diputados o 10 diputados, ¿de qué te sirve? Lo que tenemos es tener una amplia mayoría nacionalista que sienta, en definitiva, que Canarias necesita en Madrid, en el Congreso y en el Senado, un grupo importante para que lo defienda. Y eso lo ha entendido Cataluña y lo ha entendido el País Vasco. El País Vasco con Bildu y con el PNV, pero en Cataluña con el PDeCAT o con Esquerra. Hay una amplia mayoría de diputados y senadores nacionalistas en la Cámara. ¿Qué implica? Pues que ahora mismo pues, todos los recursos económicos y la atención del Gobierno de España se dirige a esas comunidades autónomas. Nosotros no lo tenemos. Aspiramos y deseamos tenerlo. Parte de culpa tenemos en eso, obviamente, porque si no hemos sabido presentar una oferta lo suficientemente atractiva o no hemos sido capaces de trasladar a la ciudadanía la importancia de eso, de tener un grupo en Madrid, pues parte de la culpa es nuestra, obviamente. Pero yo creo que en esta legislatura están viendo lo que significa tener peso en Madrid y no tenerlo. Y yo creo que la ciudadanía, a la hora de depositar el voto, ya no será quién va a ser el presidente, sino quién me va a representar a mí en Madrid y va a defender mis derechos. En el caso de los puentes están totalmente abiertos. Tengo una relación personal muy buena con Ángel Víctor Torres, pero además
Cuando haya habido que alcanzar algún acuerdo, no tenemos ningún tipo de inconveniente, ¿no? Por lo tanto, en este caso no hay ni una ruptura de puentes, ni hay nada por el estilo. La legislatura pasada, después de 26 años, pues obviamente se juntaron todos los que pudieron para quitarnos de en medio, porque el objetivo era quitarnos de en medio y mandarnos a la oposición. En cuanto a los escenarios, yo no suelo hacer política ficción, es decir, son escenarios que yo creo que no se van a dar, y porque creo además y confío en que los compañeros y la plancha que hagamos sea lo suficientemente atractivas como para poder ostentar que Coalición Canaria vuelva a la presidencia del Gobierno de Canarias. Los otros son ya ecuaciones y dimes y diretes que, en fin, que es política ficción. Ya lo hice, o sea, lo hice en la legislatura pasada, cuando llegó el momento, y ante, bueno, pues algo que quedó absolutamente aclarado y que no fue ni siquiera indiciario de delito, pues el Supremo lo determinó claramente, pero bueno, fue utilizado como excusa pues para vetarme a mí, a Coalición Canaria, y el partido le ofreció la presidencia en su momento al Partido Popular con tal de, en fin, de no generar ningún tipo de obstáculo, ¿no? Pues yo creo que es una Canarias arrodillada ante Madrid, sumisa, obediente, que grita mucho y que da grandes titulares y hace publicidad y propaganda, pero trabaja muy poco. Y creo que es una mala noticia en un momento tan difícil. Se está vulnerando nuestro régimen económico fiscal, se nos está vulnerando en materia presupuestaria, alejándonos cada vez de la media de España, y aquí recientemente lo último ha sido que nos han quitado de la zona especial canaria 2 años y de la RIC no nos han prorrogado 1 año para poder invertir, y sin embargo aquí se rasgan las vestiduras el Partido Socialista, pero luego cuando llega a Madrid se callan todos la boquita, ¿no? Luego encontramos en un momento de mucha dificultad para esta tierra, pues nos encontramos con un gobierno arrodillado ante Pedro Sánchez. Nunca tuvimos un alejamiento. Ángel Víctor Torres era el secretario general del Partido Socialista, cuando Patricia Hernández era la líder de la oposición. Empezamos gobernando juntos, por supuesto hay distintas versiones. Yo traté por todos los medios mantener un pacto ocasionado, pero las repetidas deslealtades y las ausencias al Consejo de Gobierno, al final como presidente me llevaron a tomar una decisión. Eso evidentemente generó una quiebra entre los dos partidos, y las relaciones con Ángel Víctor siempre han sido cordiales, él como secretario general, en aquel momento como presidente y ahora como secretario general de Coalición Canaria. Luego no hay una ruptura. Pudieron articular un acuerdo alternativo al de Coalición Canaria, y yo creo que, insisto, el programa de gobierno era sacar a Coalición Canaria de todas las instituciones. Por lo tanto, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Pues se está viendo un gobierno de compartimentos estancos, ¿no? Tenemos un desastre en la gestión de la dependencia y de los servicios sociales. Tenemos un departamento de Hacienda que es el coto privado de Nueva Canarias. Tenemos unos consejeros que ni están ni se le esperan en sanidad, en educación, en áreas muy sensibles, que nos está llevando pues a la presión en la atención primaria, y lo que estamos viviendo con los médicos y el personal sanitario, o lo que estamos viviendo en las escuelas de 0 a 3 años, o bueno, puedo seguir poniendo ejemplos. Por lo tanto, ahora mismo este gobierno surgió para echar a alguien, no para construir algo. No saben a dónde ir, ¿no? Y eso al final lo que está haciendo es que Coalición Canaria, pues a pesar de que estemos haciendo una oposición responsable y tendiendo la mano, porque a nosotros sí nos duele lo que ocurre en Canarias, pues al final nos hayan relegado, no cojan ninguna iniciativa y estemos liderando los rankings negativos en todos los aspectos, ¿no? Y cada vez España y Europa nos queda más lejos, cada vez nos alejamos más de todos los indicadores económicos y sociales. ¿Murió Coalición Canaria con la salida del gobierno? No, eso es lo que querían decir muchos, ¿no? Y eso es lo que decían, que éramos un entramado de intereses. La realidad es que no solo estamos haciendo, y lo tendrán que jugar los ciudadanos, una oposición trabajando mucho, porque tenemos unos cuadros con mucha capacidad y tenemos unos cuadros de personas que tienen mucha experiencia de gobierno, sino que además hemos subido en casi 3.000 el número de afiliados. Las organizaciones están más vivas que nunca. Ha sido una cura de humildad, porque qué duda cabe que pensábamos que siempre pues íbamos a estar en el gobierno y que eso significaba que, oye, hemos salido, hay gente que se ha desligado del proyecto porque creían que estaban por otros intereses, y como cuando podas un árbol, yo creo que ahora mismo estamos en fase de crecimiento y más fuertes que nunca. Yo creo que los proyectos no se desgastan las personas, pero el proyecto y las ideas están más vivas que nunca, lo estamos viviendo.
Mira el nacionalismo en Cataluña o en el País Vasco, están consiguiendo grandes logros para sus comunidades autónomas. ¿Podremos compartirlos o no? ¿Podremos compartir las formas o no? Pero que ahora mismo el gobierno de España está al servicio de ellos, pues la matemática es lo que es, ¿no? A partir de ahí, casos de corrupción, pues yo no creo que haya habido partido más corrupto en la historia de la democracia que el Partido Socialista. Y podemos empezar a casos en casos. Creo que la corrupción no son los partidos, la corrupción son personas puntuales. Y cuando llevas mucho tiempo y tienes muchas personas, pues evidentemente puede que haya alguien que sea un grano. Pero si vamos porcentualmente, por tener un criterio, o si vamos, creo que en el caso de Coalición Canaria son muy aislados los casos en los que se puede haber visto alguna persona envuelta en algún tema de corrupción. Es más, no tenemos ningún condenado por cohecho, por ejemplo. Oye, prevaricación, en algunos casos malversación, pues siempre tienes los alcaldes, pues mira, pues el alcalde de Arona, pues sin ir más lejos, pues al final por unas contrataciones de personal, pues al final acabó condenado por prevaricación y lo inhabilitaron. Pero no es, para la Coalición Canaria no es un partido que esté marcado por la corrupción, a pesar de que haya muchos que lo digan y lo repiten, y todos aquellos que han venido a cambiar la política, en fin. Si nos ponemos a poner ejemplos de esos nuevos partidos de la nueva política de corrupción, quizás a lo mejor ellos sí tienen que dar cuenta. A ver, yo creo que cuando llevas mucho tiempo gobernando, pierdes en muchas ocasiones referencias y el norte. Y eso, pues, estoy seguro de que no lo hicimos adecuadamente con los afiliados, estoy seguro que tampoco lo hicimos adecuadamente con la ciudadanía y lo podíamos haber hecho mejor, pero nos vamos en un momento a la oposición en el que tras 16 años de caídas sistemáticas del voto, subimos un 25%. Es decir, del 2015 al 2019 subimos 45.000 votos. Cambiaron la ley electoral porque se suponía que Coalición Canaria ganaba, solo porque tenía una ley electoral injusta que valía, el voto de una persona valía 100 veces más que el de otra, haciendo demagogia, y aquellos que quisieron y propiciaron cambiar la ley electoral ni siquiera tuvieron la fortaleza o la valentía de ir en la lista regional. Pues a pesar de todo eso, Coalición Canaria subió un 25,2% de votos. Luego nos fuimos a la oposición, no porque hubiésemos sufrido un severo castigo en las urnas, todo lo contrario, sufrimos un premio, pero porque los otros sumaron, igual que nosotros lo hicimos en el pasado, pues no lo hicieron, son las matemáticas y es lo que hay. Es que el catalán y el vasco tienen un elemento identitario muy potente, muy evidente, ¿no?, que es el idioma. Nosotros a lo mejor no hemos sabido explotar ese elemento que sí tenemos y que no tienen ellos, que es la isla. Nosotros somos isla y nación. Entonces, en torno a esa figura de la isla, evidentemente es más difícil de concretar, ¿no?, ese sentimiento de isleño, pero no hemos sabido hacerlo, con lo cual yo creo que nos hace falta tiempo y tocar con esa tecla que fíjate, todo lo que se ha montado en torno a la inmersión lingüística en Cataluña o el euskera en el País Vasco, ¿no?, de la obligación o no en las escuelas. Pero bueno, o sea, llevamos 28 años, ellos llevan el País Vasco, el PNV tiene más de 100 años y el nacionalismo catalán pues también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir poco a poco mejorando y como todo en la vida, el pase por la oposición también es un aprendizaje. Hombre, disrupción ya no soy, es evidente, es evidente, ¿no? Y tampoco tengo el pelo negro ya. Pero sí es cierto que bueno, como todas las etapas, efectivamente, venía de la alcaldía de La Laguna y en un momento determinado en la que se produce un relevo generacional que no fue pacífico dentro del partido, pues evidentemente se producen choques y soy disruptivo. Ahora no lo soy, ahora podré a lo mejor aportar valores como puede serle un poco más la experiencia o el conocimiento. Yo llegué al gobierno de Canarias sin haber gobernado nunca en el gobierno, cero. Mi vida política ha estado marcada por la política local, que para mí es la mejor política de aprendizaje, ¿no? Pero creo que tenemos gente disruptiva también dentro del partido. Tenemos gente, no tengo que ser yo el que a lo mejor asuma eso, porque además no sería creíble, pero tenemos personas como Pablo Rodríguez, tenemos personas como María Fernández, tenemos personas como Susito Machín, o tenemos personas como Hanna en Fuerteventura o Lady en La Palma, o sea que al final o tenemos gente también disruptiva en la isla de Tenerife con mucha proyección y desde luego con también mucha experiencia. Creo que al final somos equipo, ¿no? Entonces, en un momento determinado eso era necesario y era necesario para meterle un meneo a la organización. Creo que ese trabajo colectivo y esa ilusión que se despertó consiguió
lo que te estaba diciendo antes, que después de 16 años de caída nos reencontrásemos, nos sintiésemos orgullosos y pudiésemos remontar. Y bueno, y frente a eso nos vamos a la oposición y también como aprendizaje, pues ahora tendremos que seguir trabajando. Pero yo veo a la gente trabajando con ilusión, veo a la gente trabajando con muchísimas ganas y sobre todo veo a la gente con las cosas muy claras, ¿no?, en respecto a la necesidad de defensa de Canarias en Madrid para que en definitiva, que quedamos lejos, no nos sigan alejando y olvidándonos a nuestra suerte. Aquí yo tampoco me siento orgulloso de nada en concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, he podido trabajar mucho, he conocido gente, he conocido amigos, he mantenido mi familia, que para mí eso es muy importante, es decir, combinar las dos cosas, ¿no? Todos sabemos que muchas veces al final te centras en una cosa y acabas perdiendo lo otro, ¿no? Quizás yo no orgulloso, pero sí desde luego me siento contento de ser el mismo que salgo a correr, que voy a la misma tiendita del barrio, que realmente pues llevo a las niñas al cole cuando me lo permiten los horarios. No creo que alguien se tenga que sentir, o sea, no estoy en esto por sentirme orgulloso de nada, sino por prestar un servicio. Y ese servicio se presta con errores y aciertos, y lo que sí trato todas las noches cuando me acuesto es decir, si me he equivocado pido disculpas y lo corrijo, pero jamás me acuesto diciendo cómo voy a fastidiar a nadie al día siguiente, ¿no? Es que puedes decir, el estatuto y el REF, que fueron unos logros, la ley de servicios sociales, pero y el resolverle a una persona mayor un problema con su pensión o con la dependencia, ¿qué es más importante? ¿Un estatuto, un REF, una ley de servicios sociales, o el poder resolverle a alguien un problema personal que lo está atosigando, como no tener pues asistencia domiciliaria y habérselo resuelto como alcalde, o no tenía quien le fuese a comprar las medicinas, ¿no? O los ascensores de la Verdellada, que llevaban años viviendo en el octavo de escaleras porque no tenían, porque si bajaban las escaleras no podían subirlos, ¿no? ¿Qué es más importante? Yo es que no lo sé, ¿sabes? Entonces me levanto todos los días tratando de hacer las cosas lo mejor posible, de que los que estén alrededor mío disfruten con su trabajo y de ayudar a todo el mundo en la medida de mis posibilidades. A partir de ahí, para mí no hay logros grandes ni logros chicos, ¿no? Ni creo que sea yo el que tenga que poner ese baremo. Creo que son los ciudadanos los que deben hacerlo. Errores he cometido muchísimos. Desde luego nunca ha sido ninguno adrede, voy a meter la pata porque además me fastidia mucho equivocarme, porque cuando te equivocas tú sufres las consecuencias terceros, ¿no? Con lo cual me enfada equivocarme, ¿no? Pero quizás a lo mejor el no conseguir en determinados asuntos aunar una amplia mayoría. Pongo ejemplos, ¿no? O sea, el Fondo de Desarrollo de Canarias, pues al final aquello se convirtió en una batalla política. Los eSports es un tema que se nos ha pasado el tren y es una oportunidad que Canarias ha perdido. Tenía recientemente una reunión con todo el sector de internacionalización de la economía y es que ves la oportunidad, ves el empleo, ves todo y no eres capaz de transmitir, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor como soy exigente, dices, oye, alguien gente dice, pero eso es porque te lo iban a tumbar, dijese lo que dijese, sí, pero a lo mejor no me esforcé lo suficiente, ¿no? Pero son oportunidades y como han sido muchas cosas de alcalde y de presidente, no lo puedo simbolizar en uno en concreto, ¿no? Pero sí es cierto que hay veces que me ha faltado, pues a lo mejor dedicarle más tiempo a convencer, a explicar, a intentar convencer a la gente y me he centrado de manera muy ejecutiva en la gestión, ¿no? Yo creo que eso a veces pues hay que tener un poquito más de sosiego, no ser tan impulsivo ni tan ejecutivo y combinar, el hacer las cosas con explicarlo, ¿no? Pero es que soy impaciente y a veces eso me puede, ¿no? Y en la vida política estoy convencido, ¿no? Estoy convencido de no haber hecho una transición un poco más pacífica, ¿no? Cuando hablabas del elemento disruptivo, pues a lo mejor ahí se generaron algunas heridas que hizo que gente no se cerrasen adecuadamente y costase volver a coser el partido, ¿no? Bueno, pues siempre hay alguna rama que se pierde, ¿no? Pero el responsable soy yo, porque me tocaba a mí tratar de hacerlo y a lo mejor no supe o no pude hacerlo como me hubiese gustado.